Hola, buenas tardes. Vamos a platicar sobre la preparación de una buena vareta, de una propagación asexual en el cultivar de higo. Aquí tenemos el cultivar de higo de la variedad Brown Turkey, café de Turquía. Coloquialmente la conocen como un higo gigante. Y bueno, pues vamos a preparar la vareta. Después de la poda vamos a preparar la vareta, vamos a seleccionar nuestra vareta. Bueno, también cabe mencionar que el tiempo de maduración de una vareta va de diciembre a febrero. En este tiempo, de diciembre a enero, tenemos varetas ya maduras. Ya varetas que es mucho más rápido, que es mucho más efectivo la propagación, que es mucho más efectivo el enraizamiento. Como bien lo mencionamos, en cuestión de poda de higos, pues se puede realizar todo el año. Pero una vareta ya con un porcentaje de enraizamiento del 95%, es una vareta ya madura. Y bueno, pues aquí vamos a realizar la selección de nuestro material vegetativo, nuestra vareta. Vamos a realizar el corte de 2 a 3 centímetros debajo de la yema. Vamos a hacer un corte transversal, un corte 45. Y nosotros depende de nuestro contenedor, depende de en qué vayamos a hacer nuestra propagación. Si nosotros realizamos nuestra propagación en bolsas de 20 centímetros, bueno, cortamos varetas de 20 centímetros, con aproximadamente de 4 a 6 yemas. Si nosotros cuando hacemos nuestra propagación en macetas de 10 centímetros, en macetas de 15 centímetros, nosotros hacemos cortes de 10 centímetros. Entonces el tamaño de la vareta va a depender del contenedor donde nosotros vayamos a hacer la propagación. Bueno, ¿qué partes de la vareta sirven para la propagación? Algunos colegas mencionan que la punta de la vareta no es pegostre, no enraiza. Bueno, en este caso, toda la cuestión de la vareta, el porte de la vareta tiene la capacidad de enraizamiento. Entonces nosotros aquí en este pedazo de vareta podemos sacar tres varetas. Y la punta, algunos productores, algunos colegas desechan la punta. Porque supuestamente la punta es difícil su enraizamiento. Pero no, nosotros tenemos el manejo de la punta, igual es efectiva. Entonces en una vareta podemos sacar de 1 metro, podemos sacar alrededor de 6 a 10 varetas. Depende del corte, depende del tamaño del corte, depende de qué contenedor vayamos a manejar. Entonces, ya teniendo nuestra vareta, ya nuestro material vegetativo preparado, después de tener la vareta ya preparada, ya cortada, nosotros la hacemos el proceso del bañado de vareta en la solución del enraizador con fungicida. Después de haberla sumergido, nosotros la sacamos y empezamos a colocarlos en los contenedores donde nosotros vayamos a hacer la propagación.